Aquel que sabe afortunado es, tiene la paz en el alma y en su mente el saber. No se compara con nadie, comprende que el saber es una antorcha del alma. Que muere en el sin saber, la que te acusa de innovar. Es una piedra en un desierto, su mentalidad está seca. Sabes que no te miento, sigue mi consejo. Aquel que estudia innova, la que se queja y no estudia, repite como una lora. Bienvenidos a La Voz de Umbanda, el podcast que disipa las nubes de la ignorancia. Te dejo con el podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento del día que están escuchando. Acá al habla Marcos Obatalá. La Umbanda negra. ¿Qué es eso? ¿Qué es la Umbanda negra? Aclaro que no tiene nada que ver con la Quimbanda, Bien, hoy les voy a aclarar este pequeño misterio de la Umbanda negra. Bien, comencemos. Es por todos hoy en día conocido que en 1908 Celio Fernandino de Moraes crea una corriente religiosa novedosa hasta ese momento que involucraba distintas religiones. Una de ellas es el espiritismo kardecista que llegó de Francia con la oleada espiritista del siglo XIX. La segunda vertiente, muy presente dentro de este nuevo culto llamado Umbanda, fue el cristianismo. Cristianismo para nada novedoso, con más o menos 1650 años de un culto nada pacífico, con muchos errores y horrores también, entre guerras y esclavitudes. Al margen de eso, esta Umbanda que creó Celio entre el espiritismo y el cristianismo, ¿no? Toma una vertiente autóctona que es el de la manifestación de espíritus de indios y negros viejos, ¿sí? A esta corriente el primero le llamó espiritismo de línea, luego le llamó a la banda debido a que él tenía uno de sus guías, que era el Orishá Malet, que era árabe, y por eso le puso a la banda el nombre de Alá, que es el nombre de Dios para los árabes. Esta corriente
también fue conocida con el nombre de Umbanda, luego Umbanda Blanca, que así fue como se la bautizó, ¿sí? Celio tenía el concepto de que la palabra Umbanda venía de Aumbanda, concepto hinduista, o sea que allá agregó también el concepto del sánscrito que provenía de la religión de la India. Bien, en 1941 se realiza el primer Congreso de Umbanda donde se formaliza este culto como Umbanda Blanca. Paralelamente, casi 1942, a la altura del segundo Congreso de Umbanda, se realiza otro Congreso de Umbanda, pero esta vez quien lo realiza es un tata que viene del culto del candomblé, que es representante de las macumbas, afro, un hombre descendiente de afro-brasileños, gente negra y representante de la gente negra. Si bien analfabeto, este hombre fue poeta, enseñaba danzas y fue el que organizó la cuestión de los carnavales de Río de Janeiro. Les estoy hablando del señor Tancredo da Silva Pinto, nacido en Cantagalo, Guanabara, en 1905. Era músico, zambista, poeta y fue reconocido con el título de Tata Nkisi Foketu Olorofo. Así fue como este hombre, sacerdote Tata Nkisi de la corriente candomblé de Angola, introduce dentro de su culto el concepto de Umbanda como macumba africana, Okay. de profundas raíces africanistas. Integra las figuras de los caboclos, crianzas y demás, reclamando el origen de la Umbanda en su fonética bantú congo-angoleña. Así, de esta manera, le da formato a lo que sería su Umbanda, lo que él llamaría Umbanda negra, en contraposición a la Umbanda blanca de Celio de Moraes, creando la Umbanda Omolocó. Sí, una Umbanda que está cruzada con candomblé Congo-Angola. Bien, ¿cómo fue la vida de este hombre? Su mamá, llamada Eduviges da Silva Pinto, y su papá, Belmiro da Silva Pinto, ambos de raza negra. Belmiro fue un gran guitarrista que sabía tocar en grandes festivales y con personas renombradas de aquel momento. En 1950, Tancredo funda la Federación Espiritista de Umbanda, una federación, para el que no sabe,
es el conjunto de varias organizaciones, de templos de este culto, apelando a todas aquellas casas de Macumba que tenían raíces africanas. 1952, por un tema de que viajaba mucho de norte al sur del país. Brasil es muy grande, es varias veces más grande que Argentina. Deja la federación. Por su parte, en Río de Janeiro, formula lo que sería la primer fiesta en honor al Orixá Iemanjá, donde el hecho transcurre a través de todas las radios y televisoras de la época, lo que da a conocer la Umbanda para la mayoría de las personas. En Pernambuco, ¿sí?, crea la fiesta de Xangó en honor a este orixá, muy popular también. Y luego de eso crearía con el tiempo la Confederación de Umbanda de Brasil. Para el que no sabe, una confederación es la unión de varias federaciones. Cada federación incluye a varias agrupaciones y cada agrupación tiene sus propias reglas, su propia visión del culto, su propia forma de manifestarlo. Y en Brasil esto es muy variado, por lo que primero fundó la federación, la primera federación, y luego se realizó una confederación que unía a todas las federaciones del Brasil. Esto es en su parte organizativa y dejando bien en claro el talante de la doctrina abierta de la Umbanda y el carácter personal de cada casa donde se realizaba esta manifestación. Como ya dije antes, volviendo al plano literario de este gran sacerdote, si bien Tancredo era una persona analfabeta, pero contaba con el apoyo de personas, entre ellos periodistas, que le hacían el favor de escribir sus obras que fueron más de 30 obras literarias. Este hombre también fundó y uno de los templos más importantes del culto de Ifá en ese momento, que era algo muy, muy novedoso. Tenía el título de Oluwo de Ifá, y se le debe a este hombre la organización legal de la Umbanda Negra, siempre con el objetivo de restablecer la doctrina antigua, algo que incluso en el 1900 se perdió hasta en la misma África. ¡Wow! Obviamente, producto de los estragos del colonialismo. Aquí que cuando se habla de la religión africana, se está olvidando
del parecido que hay entre el culto de la Umbanda y la religión autóctona antigua africana, donde se cultuaba un solo orishá por población, donde además habían egun familiares y espíritus menores de la naturaleza. Acá en América acontece lo mismo, solamente con la diferencia que se cultúan todos los orishá en vez de uno, y los egun pasan a ser ancestros de estas tierras. Bien, el contexto de este gran tata, este gran sacerdote, tanto de Candomblé como de Ifá o de su Umbanda Homolocó, es un contexto serio, respetuoso. Este hombre criticó el comercialismo, el vender favores de las entidades a cambio de dinero, el estar detrás de la ropita con lentejuelas y etcétera, etcétera, que ya hoy ha producido en nuestros tiempos una banalización increíble de nuestros cultos, donde el comercialismo ha destacado y se ha transformado la Umbanda, tanto como la Quimbanda, en centros de atención para mostrarse ostentosamente con una ropita de dama antigua o de lentejuelas para hacerse ver y hacerse reconocidos y famosos y ganar likes, muchos likes y seguidores, lo cual demuestra una enorme baja autoestima. ¿Qué sucedería si no tiramos las cartas? Si dejamos de leer los bucios banalmente, si nos dejamos hacer amarre, ¿cuánto dinero se factura? Criticaba Tancredo a los blancos por blanquear la Umbanda y también criticaba las fantasías y las falacias del blanco. Paradójicamente, y en contra, los blancos sistematizaron y codificaron la Umbanda. O sea que por un lado tenemos la Umbanda blanca que codifica la Umbanda, le da un sentido para que se pueda estudiar, se pueda manifestar con seguridad en el nuevo mundo, se pueda difundir con una doctrina escrita que llegue a todo el mundo y que se pueda usar en todos los templos. Por otro lado, tenemos el blanqueamiento que lleva a que se olvide del origen curandero y espiritista profundo y que tiene que ver con los valores sociales, el cambio para bien que tanto predica el culto de Ifá, ¿no? Y todos estos han sido factos sobre Tancredo Silva Pinto, su Umbanda Homolocó y todas las federaciones que ha creado y la confederación única en Brasil. ¿Cuál es mejor? La Umbanda blanca, la Umbanda negra, la Umbanda cruzada, la Umbanda popular, donde cada uno va haciendo intercambios. Tenemos que hacer modificaciones, pero ¿cómo que no?
Todos hicieron modificaciones. Celio hizo modificaciones en la macumba. Tancredo hizo modificaciones en la macumba. Hipólita de Osorio hizo modificaciones en la macumba. Pero esos son los más conocidos. Entonces, si todo el mundo hace modificaciones y la acomoda para el lado que van sus creencias y su espiritualidad, por supuesto que hay que realizar modificaciones, pero esas modificaciones solamente las realiza aquel que tiene criterio, aquel que se respeta a sí mismo, aquel que respeta a la religión y a los guías. Porque si bien la Umbanda Blanca no está de acuerdo con la Umbanda Cruzada por el hecho del sacrificio cruento, y la Umbanda Cruzada sigue sosteniendo que hace Umbanda Cruzada, y la Umbanda Popular no le importa de las demás, lo que digan las demás vertientes, lo cual es totalmente válido lo que digan las tres, pero siempre y cuando se plantee un fundamento, haya un propósito espiritual y una razón, porque la Umbanda que vino de África no era para ostentar y para vender, porque todos los días no es un carnaval, y una sesión de Umbanda, de la Umbanda que sea, estaba planeada y fue concebida tanto por el plano físico, por nosotros, como por el plano espiritual, para ayudar a la comunidad que acredita en nosotros y que nos elige como representantes espirituales de Dios, de Zambi y de las fuerzas de la naturaleza, para obrar de curandero, ya sea espiritual. Acá no se puede ser curandero en Argentina porque las leyes lo prohíben. Pero sí se puede ser un curandero del alma, de la mente y del espíritu. Así que bueno, espero que la hayan pasado bien, que hayan aprendido algo y nos veremos en otro podcast. Aquel que sabe afortunado es. Llegamos al final del podcast. Te esperamos en el siguiente programa. Recuerda que el saber rompe las cadenas de la ignorancia. Comprende que el saber es una antorcha del alma.